Muy buenas tardes a toda la gente. Estamos acá en esta oportunidad para conversar con Cristian Castillo, quien es sociólogo, docente de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de La Plata, dirigente del PTS y actualmente también diputado nacional por el Frente de Izquierda. En este caso vamos a conversar un poquito sobre las ideas y el legado de Antonio Negri, quien falleció recientemente, y bueno, ha sido una figura de peso en determinados debates del movimiento social y particularmente también en la Argentina, quizás no tanto recientemente, pero sí, sobre todo a fines de los 90 y en 2001, así que queríamos conversar con Cristian, que quizás sería mucho afirmar que es uno de los primeros que lo leyó en Argentina, pero sí quizás es uno de los primeros que escribió algunas críticas de sus ideas, ¿no? Recuerdo determinadas revistas universitarias en las que había artículos de Cristian analizando las ideas de Negri, entonces le vamos a pedir, primero que todo a Cristian, que nos haga una semblanza del personaje como para ir luego comentando algunas de sus principales ideas. Así que bueno, te paso, Chipi, la palabra para que vos te explayes un poquito. Bueno, Negri sin duda es una personalidad monumental, ¿no? Fallece a los 90 años, nacido en el año 1933 en Italia. Va a pasar por la experiencia traumática de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, donde muere su hermano, y va a hacer su primera experiencia militante en la juventud de la Acción Católica. Pero se va a ver visto atraído por el marxismo. Él comenta que en realidad se hace comunista en un viaje que hace a Israel y su permanencia en un kibutz, ¿no? Y bueno, pero va a asumir va a entrar después al Partido Socialista, a la izquierda del Partido Socialista, y estudiando filosofía como filósofo, va a centrarse en la teoría del Estado en gran medida. Él es durante muchos años profesor de la Universidad de Padua en teoría del Estado, y va a dejarse arrastrar de alguna forma y va a ser, en parte también va a constituir la radicalización política que se va a dar en Italia, como en todo el mundo, a fines de los 60, aunque en Italia precedida de una experiencia muy importante que es el llamado operaísmo, ¿no? En donde Negri participa no como la figura central, pero dentro de la que se va destacando y donde, bueno, es parte de una camada de intelectuales que junto con dirigentes obreros van a cuestionar por izquierda las prácticas del Partido Comunista Italiano. Recordemos que el PCI es el partido comunista más grande de Occidente, y que tenía un peso social, político, sindical impresionante, ¿no? Y cierto juego propio en cuanto a su elaboración intelectual y su orientación política respecto de Moscú, ¿no? Pero en una práctica que crecientemente va siendo abiertamente reformista. Y bueno, esto va a ser cuestionado desde el interior del propio Partido Comunista, y por todo un movimiento que se va a ir constituyendo a la izquierda del PC y que en el año 1969 va a dar lugar a la fundación de Potere Operario, Poder Obrero, experiencia política en la que va a participar abiertamente Antonio Negri. Él luego, en el 1973, cuando de distintos sectores, entre ellos de un ala de poder obrero, surge la autonomía obrera o la autonomía operaria. Él también va a participar de esa experiencia política, que bueno, que en Italia se va a combinar con una lucha de clases muy, muy aguda, con experiencias de acciones de masas y también con el surgimiento de una experiencia de guerrilla urbana, ¿no? Las brigadas rojas, que también salen del núcleo de Potere Operario, o sea, algunos de los que eran militantes de ahí, y bueno, y que van a tener una represión brutal por parte del propio Estado italiano. El mismo Antonio Negri va a ser encarcelado y procesado
por una rara cuestión que era que le acusaban que sus obras habían tenido influencia en la práctica de las Brigadas Rojas, cuando él es en realidad un crítico de la acción de las Brigadas Rojas, ¿no? Y bueno, pero sin embargo va a tener una condena primero inicialmente a 30 años, donde después de estar algunos años en prisión, va a ser electo por el Partido Republicano, donde él va a, que no tiene nada que ver con los republicanos de Estados Unidos, y donde va a ser, eh, eh, cuando es electo, aprovecha ese momento para irse al exilio en Francia, pues lo tienen que liberar una vez que es electo parlamentario, y se va al exilio a Francia, donde va a vivir como un exiliado político. Él ya había tenido varios viajes a Francia, lo cuenta previos, una relación con Althusser, con Deleuze, con Guattari, y donde, bueno, va a estar exiliado durante varios años, hasta que con la subida de un gobierno de centroizquierda va a ir a negociar y en parte a exponer la situación de los perseguidos políticos en Italia, y bueno, igualmente va a ser encarcelado, enviado a la prisión de Revivia, luego le dan prisión domiciliaria y en esa situación va a estar hasta ya largos los años 2000, ¿no? Bueno, hasta, digamos, su obra continúa hasta los últimos momentos de su vida, ¿no? Pero hay una obra de Negri que tiene que ver con la lectura de la derrota, ¿no? Que es muy peculiar porque en Negri es una idea de que en realidad el capital responde a acciones de la lucha de clases, y entonces hace una lectura muy peculiar del 68 y de la reestructuración capitalista neoliberal, que a mi entender termina siendo muy embellecedora de todo el ciclo del neoliberalismo. Pero con un aspecto que es que Negri le da un gran poder de acción a las masas, ¿no? Eh, Aunque, digamos, su lectura de conjunto del periodo es de una relectura de la historia del movimiento obrero, que lo lleva a plantear que digamos, la lucha por el poder del Estado ya no tiene importancia. Cuando uno ve la obra de Negri, la obra tardía de Negri, o cuando hace ya ese giro después de la imposición del neoliberalismo, va a ver que muchos de los supuestos de los neoliberales son retomados en una lectura de izquierda que hace Negri. Y eso en varios aspectos, ¿no? Primero, el fin del Estado, de la importancia de los estados nacionales. Recordemos que Negri se hace más famoso en un público que no lo conocía a partir de un libro que se transforma en el bestseller político más importante de comienzo del siglo XXI, que es Imperio, editado en el año 2001, ¿no? Donde él postulaba el fin o el decaimiento del peso de los estados nacionales y del imperialismo mismo, para ser reemplazado por una forma nueva de dominación a la que denomina justamente imperio, que a mi entender tiene que ver con una ilusión a la caída del muro de Berlín de que había una hiperpotencia estadounidense que dominaba todo y que se habían acabado las rivalidades entre estados. Y a esto le agregaba entonces la anacronía que significaba para él la lucha por la toma del poder de la clase trabajadora. En uno de sus textos dice específicamente que hay que tirar por la borda 150 años de estrategia del movimiento obrero. Entonces, una lectura de, frente a la burocratización de las revoluciones del siglo XX y a la restauración capitalista posterior, tiremos por la ventana la idea misma de revolución social y de conquista del poder por parte de la clase trabajadora. Esas tesis de Toni Negri, que escribe Imperio junto a Michael Hart, van a tener mucha influencia entre el fin del siglo XX y principio del siglo XXI, por un estado de ánimo donde las protestas más masivas contra el neoliberalismo, bueno, entraban de algún modo en alguna de las coordenadas teóricas de Toni Negri. Primero surge un movimiento que se va a hacer presente al menos hasta el año 2003, el llamado movimiento antiglobalización o
altermundialista, que debuta políticamente en la revuelta de la cumbre de la Organización Mundial del Comercio en Seattle, que termina con una gran represión, pero que se transforma en un punto de inspiración para toda una camada militante que entre el 99 y el 2003, sobre todo, van a cada cumbre que se realiza, en particular en Europa, pero también en Estados Unidos, en Canadá, a ejercer protestas generalizadas bajo esta idea que ahí se concentra el poder global y no en los estados nacionales, ¿no? Y a la vez que había habido una mutación en la clase trabajadora y en los sectores populares, donde ahora ya no era más el peso social del trabajador de fábrica, lo que los autonomistas habían denominado el obrero social, sino que se había ido conformando una suerte de fuerza antagónica que él llama la multitud, ¿no? Un término que toma de la filosofía política, abrevando en parte en Spinoza, en parte en Hobbes. Y bueno, y esta idea de la multitud, que era de algún modo ver la revuelta contra alguna de las expresiones del poder existente, pero dejando de lado la organización partidaria, y también con la idea de que, esto tiene una elaboración mayor que después podemos profundizar, de que había habido un hiperdesarrollo de las fuerzas productivas, y que el neoliberalismo expresaba en parte esto como reacción al desafío del trabajo en el 68, que él cataloga una rebelión contra el trabajo, o contra una forma del trabajo asalariado. Y bueno, y el capital había dado esa respuesta, entonces eso había una hipermadurez de las fuerzas productivas que planteaban que la toma del poder no era un prerequisito para empezar a construir el socialismo, sino que podía construirse el socialismo aquí y ahora, ¿no? Y entonces esto se va a ligar a las revueltas de Seattle y al ciclo del movimiento llamado antiglobalización, con una lectura que también se había hecho de la revuelta zapatista en 1994 y con otro autor, John Holloway, que había puesto de moda la idea de cambiar el mundo sin tomar el poder, ¿no? Entonces, está en el estado de ánimo o en el espíritu de época del tipo de protestas, movilizaciones, luchas que van a predominar en ese periodo. Y digo hasta el 2003 porque después de la caída de las Torres Gemelas, del atentado a las Torres Gemelas en los Estados Unidos, el 11 de septiembre del 2001, ahí vamos a ver cómo no hay un poder supranacional que actúa, sino son los Estados Unidos de Bush los que llevan adelante dos guerras imperialistas, como la de Afganistán primero y la de Irak después en el 2003. Mayoritariamente el movimiento antiglobalización se reconvirtió como un movimiento antiguerra en ese momento, y bueno, y hasta las actuales movilizaciones contra la acción de Israel en Gaza, esas marchas antiguerra en el año 2003, a partir de febrero del 2003, cuando es la invasión de Estados Unidos, una invasión que en este caso se hace sin el paraguas de la ONU, sino que Estados Unidos con Gran Bretaña y con Inglaterra son la base de esa ofensiva, con una oposición relativa de Alemania y de Francia. Bueno, era el unilateralismo, imperialismo puro y duro, ¿no? Entonces, parte de la tesis general de Toni Negri era una tesis que bueno, se veía desmentida por la realidad, ¿no? Y también en Imperio él tiene una idea de salida o de enfrentamiento a esto, que bueno, siempre fue muy discutida por lo abstracta que era, y era la idea del éxodo, de salir del trabajo, ¿no? Que podía ser un concepto genérico, pero que no tenía mucha entidad práctica, ¿no? Y que incluso las protestas iban tomando otra dimensión. Bueno, pero es cierto que esta idea de que no había que prepararse para luchar, que los explotados, los oprimidos no tenían que prepararse para luchar por el poder del Estado y entonces no tenían que hacerse una organización revolucionaria para ese objetivo, bueno, prende mucho en algunas de las protestas que se dan en ese periodo. Y de ahí
lo que vamos a ver en nuestro país también, donde era un poco alguna de la tesis de Negri que parecía materializarse cristalinamente en la forma que se dio la rebelión de diciembre del 2001, ¿no? Donde tiene altísimo grado de espontaneidad y nada de estrategia, ¿no? La idea de que se vayan todos, que coronaba ese espíritu de la protesta. Pero bueno, era la ilusión de que lo social, sin estrategia política, era lo que podía llevar a la emancipación. Obviamente en América Latina la canalización de eso fue los gobiernos progresistas o lo que llamamos la ola rosa en la literatura de otros lados, no la de acá, analizando ese periodo de gobiernos progresistas de centro izquierda, nacionales y populares en gran parte del continente, y bueno, que pasó a lo contrario, ¿no? Del Estado que era nada, el Estado pasó a ser todo. O sea, de la ilusión de lo social a la ilusión de lo político, un poco cuando se leía que se pasó del sentido común de Negri al de Laclau, al de Ernesto Laclau. Entonces, ahí entra un poco en caída, ¿no? Las tesis de Negri, y además después va a ser muy criticado porque cuando se da los procesos de aprobación del Tratado de Maastricht para la constitución de la Unión Europea, bueno, toda la izquierda o llama a no votar en el plebiscito o a abstenerse, o a votar no, y Negri es de los pocos que llama a votar sí, junto con Cohn-Bendit, y fue muy crítico porque las bases del Tratado de Maastricht eran totalmente neoliberales, ¿no? Y entonces Negri ahí sufre un desprestigio político por esta posición favorable al sí al Tratado de Maastricht, ¿no? Bueno, independientemente de esto, cuando uno lee a Negri a mediados de la década de los 90, en nuestro caso, muchas de sus tesis, de sus ideas, de sus planteos, tenían un aspecto que era inspirador en cuanto a que él veía la potencia de las masas, ¿no? Frente al derrotismo generalizado que se daba a la caída del muro de Berlín y el avance de la restauración capitalista. Pero él era una potencia sin anotar las derrotas, ¿no? Él veía como virtud lo que era una debilidad del movimiento de masas. Incluso en la forma de protesta, el debilitamiento de la clase trabajadora te llevaba a liquidar la idea de multitud, liquida la idea de hegemonía, no es la clase trabajadora hegemonizando a todos los oprimidos, explotados en la lucha contra el poder del capital, sino una indiferenciación. Por eso, en realidad es una lectura que es un retroceso de la teoría de las clases en Marx, a mi entender, sobre todo esta lectura que hace finalmente Negri, donde la protesta era lo mismo que la haga un estudiante, un vecino, un grupo de personas reunidas en una plaza, o los centros neurálgicos del poder del capital, ¿no? Bueno, después Negri inspira otro ciclo de protestas, o tiene mucho peso algunas de sus ideas, que fue el ciclo de los llamados indignados, ¿no? Que toman, están presentes muchas de las ideas de Negri en las formas de actuar, en las formas de moverse, en la idea de que no tiene que haber una estrategia política, pero bueno, en general ese ciclo después fue capitalizado por formaciones neorreformistas, como fue el caso de Podemos en España o de Syriza en el caso griego. Pero, digamos, ya es un segundo ciclo de lo que para mí el cenit del último Negri, de la influencia política de Negri, es a partir de Seattle, ¿no? Que, digamos, tiene lugar antes de la publicación de Imperio, ¿no? Yo, si no me equivoco, las críticas, los artículos que publicamos en Estrategia Internacional, inicialmente, antes de Imperio, son del 98, 99, ¿no? 1999. Después yo los agrupo en un libro que se llama Estado, Poder y Comunismo, donde están algunas de las críticas. También nuestro compañero Juan Chingo escribe sobre Imperio. Me acuerdo que con Juan fuimos a Italia en un viaje político en el 2001, a mediados del 2001, antes del estallido acá, y en la Universidad de Turín nosotros ya teníamos Imperio leído y debatíamos contra los negristas que todavía lo estaban procesando. Pero bueno, el interés era porque, digamos, en el debate de estrategias, aunque ellos decían que no hacía falta la estrategia, era una estrategia, ¿no?
Y el autonomismo era ver la lucha social sin fuerza política. Parte de los movimientos desocupados, en particular el MTD de Solano, ¿no? Acordémonos de Solano en Quilmes, que sostenían algunas de las tesis autonomistas, y había muchas organizaciones que se reivindicaban autonomistas en el movimiento estudiantil, ¿no? Insisto, y que planteaban de alguna manera que esa hipermadurez de las fuerzas productivas permitiría construir relaciones comunistas ya sin estar mediado por la toma del poder. ¿Por qué eso influye en la Argentina de la crisis? Bueno, porque obviamente hay muchas formas solidarias de resistencia a lo que fue la crisis brutal del 2001-2002, ¿no? Entonces, esa crisis, el capital deja áreas enormes de la economía libradas a su suerte, y esas áreas son ocupadas. Y son ocupadas por movimientos que empiezan a construir formas de supervivencia, desde huertas hasta bloqueras, hasta otras formas de emprendimiento, que era la supervivencia, hasta los clubes del trueque, ¿no? Recordemos que afloran en esos momentos, por una descomposición brutal de las relaciones capitalistas. Pero lo que tenían los autonomistas que hacían de esto una virtud, o sea, esta era la economía de los márgenes, ¿no? Ellos metían, por ejemplo, también uno de los movimientos de resistencia que fueron las fábricas recuperadas. Ahora, ni bien la economía empieza a tomar su dinámica, es evidente que los centros de la economía capitalista no estaban, te dejaban lo marginal, y ellos se quedaban con la parte del león, ¿no? Con las fuerzas productivas más desenvueltas y más desarrolladas. Entonces, sin de ninguna manera disminuir todas esas formas de relaciones solidarias que surgen como resistencia popular y obrera a la crisis, siempre nosotros las dimensionamos como que de ninguna manera reemplazaban la estrategia de la lucha por el poder de los trabajadores, ¿no? Por derrocar al Estado capitalista y a partir de eso construir un nuevo tipo de Estado que, gobernado por las y los trabajadores, permita una planificación democrática de la economía, ¿no? Entonces, estos debates fueron muy importantes hacia, insisto, fines de los 90, comienzos de los 2000, y nuevamente en el ciclo que dio lugar a los indignados y a otros después del 2008, ¿no? Bueno, que fue un nuevo revivir de algunas de las tesis autonomistas, que sobre todo, digamos, cedían, a mi entender, al retroceso político de la clase trabajadora bajo el neoliberalismo, fundamentalmente en la segunda etapa neoliberal, la de los 90, ¿no? El neoliberalismo sabemos que tiene un primer ciclo importante que, aunque encuentra sus antecedentes en las políticas en el estado de Nueva York a fines de los 70 y en Chile anteriormente con los Chicago Boys en el golpe de Pinochet, se empieza a implementar como ofensiva de conjunto del capital sobre el trabajo a comienzos de la década de 1980 con las políticas de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, ¿no? Y luego asumidas por los propios gobiernos socialistas europeos, socialdemócratas, de François Mitterrand en Francia y de Felipe González en España, ¿no? Que adoptan varios de los postulados neoliberales, en particular la política de privatizaciones, ajustes, etc. Y ese es el primer ciclo que va a concluir con una derrota muy grande de la clase trabajadora. O sea, que es una forma de contraponer del capital a la no salida o al no triunfo de la revuelta proletaria o la rebelión del trabajo contra el capital, que fueron fines de los 60, principios de los 70, incluyendo obviamente el movimiento estudiantil, los pueblos oprimidos del mundo, etcétera, etcétera. Todo el componente de esa gran oleada de la revolución mundial, por llamarlo de alguna forma, de fines de los 60, que duran bastante en los 70. Y bueno, entonces esta es la respuesta del capital a eso y al estancamiento y la crisis del ciclo de crecimiento capitalista que se va a dar con el estado de bienestar luego de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, digamos, sobre todo en los 90, cuando esa derrota se ve y cuando viene acompañada de la restauración capitalista, bueno, hay una lectura sobre la disolución de la clase obrera y que el conflicto de clase ya no tiene centralidad, ¿no? Y esa es una lectura interesada, porque es una lectura que viene acompañada de las tesis del fin del trabajo, que la clase trabajadora ya no va más, que se ha reconvertido, y bueno, y Negri concede un montón a toda esa tesis, ¿no? Como que el lugar de trabajo ya no tiene relevancia, y entonces eso es parte de lo que colabora en la desorganización de la clase trabajadora, ¿no?
porque aún en el momento más importante, por ejemplo, de la crisis en Argentina, cuando la desocupación llega al 20%, si vos tomás la clase obrera, son 2 de cada 10. Y los otros 8, ¿dónde están? En los lugares de trabajo. Y entonces los lugares de trabajo no tienen relevancia, no tienen importancia. Entonces, hay una lectura que, insisto, a una derrota política sufrida por la clase obrera y una política de reconfiguración del capitalismo, de su esquema de acumulación y por ende de la clase trabajadora. Bueno, hubo lecturas interesadas desde ese punto de vista para profundizar esa derrota y que la clase trabajadora no se recomponga, ¿no? No reconozca sus puntos de apoyo para recuperarse y recomponerse. Entonces, me parece que Negri, en gran medida, en su lectura, me estoy refiriendo menos a su obra más filosófica, si se quiere, sino a las consecuencias políticas y más su lectura sociológica, ¿no? Él cede, a mi entender, a muchos de los postulados del neoliberalismo, ¿no? A la hipótesis optimista sobre lo que implicaba el ciclo neoliberal, ¿no? Por eso, digamos, ahora, insisto, en ese momento, la lectura de Negri tenía un punto fuerte que era ver, cuando todos negaban la fuerza de las masas, veía una fuerza enorme de las masas, ¿no? El gran trabajo que escribe antes de Imperio, y sobre el cual está, en parte, algunos de los artículos que yo escribo están basados en algunos de los elementos que él desarrolla, es El Poder Constituyente, que es un gran libro, ¿no? Un libro enorme que analiza la historia de las revoluciones, las constituciones, bueno, un gran trabajo que me acuerdo que culminaba leyendo, bueno, las multitudes invaden las calles de Praga, no me acuerdo de otro más, viendo la primera etapa de los levantamientos contra los regímenes burocráticos, ¿no? Antes de que sean capitalizados directamente por la restauración capitalista. Pero era ver eso, la fuerza de la acción de las masas, ¿no? Ese aspecto de Negri era un aspecto muy inspirador en ese momento de la derrota, ¿no? Ver las masas aparecían. Pero insisto, no son conclusiones de ver qué estrategia fue errada, sino la negación de toda estrategia y una ilusión de una hipermadurez de fuerzas productivas que ya no necesitaban de la estrategia revolucionaria de hacerse el poder del Estado para empezar a construir el socialismo, y ni hablar de una estrategia internacionalista para poder avanzar el comunismo, sino que ya estaban dadas las condiciones para empezar a reorganizar en cada barrio, en cada facultad, en cada lugar de trabajo, etcétera, ya relaciones comunistas prescindiendo del Estado capitalista. Ahora, vos podés ilusionarte con que prescindís del Estado capitalista, pero el Estado capitalista no se ilusiona con que, con que vos hagas lo que quieras, ¿no? Basta ver el protocolo de seguridad de Patricia Bullrich y ver cómo eso actúa. Entonces, bueno, Negri, digo, posteriormente Negri escribió su autobiografía, ¿no? Historia de un comunista, que la recomiendo enfáticamente porque es un gran trabajo, ¿no? Que va narrando su historia personal, pero que es la historia digamos, de poco antes de la guerra hasta los 80, porque si no me equivoco, termina cuando él es encarcelado, ¿no? Termina la autobiografía. Pero bueno, es una muestra impresionante de lo que fue la lucha del proletariado italiano y de toda una generación militante que se ligaba a la lucha del proletariado y ponía todo su conocimiento, su voluntad y su acción revolucionaria, ¿no? En pos de la emancipación de la clase trabajadora, ¿no? Negri siempre tuvo una aspiración que comparto de darle al término comunista y comunismo la idea de la ligazón con la libertad, ¿no? Con la emancipación, liberándola de toda tutela burocrática, ¿no? Pero bueno, estoy tirando pinceladas porque, bueno, una obra tan enorme como la de Toni Negri es imposible de señalar en un rato de conversación que podamos tener, y estoy haciendo hincapié en algunos aspectos, ¿no? Hay otros aspectos que eran otro momento de la lucha de clases que tomaba Negri en su propia obra, ¿no? El sabotaje, recordemos, como forma de lucha de la clase obrera dentro de la fábrica, ¿no? Cuando participan de toda la lucha en la Fiat de Turín, ¿no?
luchas enormes que va a haber, y bueno, y donde el Partido Comunista va a ser corrido por izquierda, la línea conservadora de la central sindical, y el cuestionamiento también a cómo a los obreros precarizados que iban desde el sur, la línea de la CGIL era dejarlo que se arreglen, y bueno, y hay una verdadera revuelta de los trabajadores precarios en contra de la conducción sindical del PC, ¿no? Además de muchos aspectos de la lucha dentro de los lugares de fábrica, donde la autonomía va a tener verdaderamente mucho peso, mucha influencia sobre dirigentes obreros muy combativos, que no eran solo dirigentes sindicales, sino que eran dirigentes sindicales y políticos, ¿no? Que se comprometen con la lucha revolucionaria en los lugares de trabajo, bueno, manifestaciones que enfrentan grandes represiones y la respuesta de los trabajadores, que bueno, que fue los 60 largos italianos, ¿no? Los 60 largos, que son los 70 en Italia, ¿no? Largos, hasta una derrota que se da a comienzos de los 80, recién en Italia, de todo este ciclo de lucha que bueno, que dura y que tiene distintas expresiones y manifestaciones, donde un cuestionamiento, digo, por izquierda a la política conservadora y reformista del PCI, ¿no? Bueno, para hacer una primera visión y que podemos ir completando. Dale, te voy a mutear un segundo, si no hacemos eco entre los dos, y retomo algunas de las cosas que comentabas, así vamos también puntualizando algunos temas. Primero, esta cuestión del largo 68, ¿no? Porque de lo que es propiamente del correlativo al proceso del 68, 69, es lo que es el otoño caliente, ¿no? En Italia, que es en el 69, si no recuerdo mal, pero toda esta otra continuidad que tiene hasta fines de los 70 con luchas obreras, también luchas estudiantiles y de otros movimientos, ¿no? Que me parece, por un lado, importante que se tome dimensión de esto, porque en general la imagen del 68 como proceso internacional está muy vinculada al Mayo francés, ¿no? O quizás bueno, también que es en el 69 el Cordobazo en Argentina, pero no tanto esta idea del largo 68 de Italia como un proceso que dura muchos años. Y lo otro que es interesante, en realidad es problemático, quiero decir, el tema del nivel de represión que hay en Italia, que yo creo que incide mucho. Quizá gente que conozca más el tema me va a escuchar y va a decir quién se piensa que es, pero yo tengo la sensación de que en la izquierda en Italia hay muy poco discutido sobre el balance del proceso de los 70. En general, cuando uno escucha discusiones sobre el tema, se retrotraen más o menos a las posturas que cada corriente tenía a mediados de los 70 o a comienzos de los 70, pero me parece que a diferencia quizás de Argentina, donde hay muchos balances de los 70, más bien hay balances, ¿no?, de los que se pasaron más a la democracia burguesa, pero bueno, también, por ejemplo, hay un balance como el que hemos escrito del PTS sobre el proceso de los 70, ¿no?, en el libro Insurgencia Obrera de Facundo Aguirre y Ruth Werner. Yo veo como que en Italia eso no se ha profundizado mucho, y esto lo asocio un poco al tema de esta especie de huida hacia adelante que vos observás en la trayectoria de Negri, ¿no?, que me parece que es algo que en algún momento le criticó Sergio Bologna, que también era de la movida de la izquierda extraparlamentaria, sobre cómo todas las reflexiones posteriores a los 70 hacían medio como un borrón y cuenta nueva de lo que habían sido las luchas anteriores. Él lo decía con una frase como, bueno, cuando pasamos del obrero masa al obrero social, que hoy me voy a referir un poco a esto, y cuando el obrero social estuvo en dificultades, lo dejamos de lado y se empezó a hablar de la multitud, ¿no? Una cosa, no la recuerdo con exactitud, más o menos así. Y yo creo que esto también se puede ligar un poco a las cuestiones teóricas que tienen base en el operaísmo, que quizás los señalamientos del operaísmo eran señalamientos atinados, pero unilaterales como explicación exclusiva, ¿no? Por ejemplo, este tema de la modernización capitalista, ¿no?, que es una de las claves del operaísmo que sigue en Negri, como decías vos, esta idea de la modernización capitalista como respuesta a la lucha de la clase obrera. Bueno, quizás si no se toma como la explicación principal, juega un rol, ¿no?, esa relación entre lucha y reestructuración,
existe, pero no necesariamente es lo que explica el proceso de conjunto del capital, ¿no? O la otra idea que era muy sugerente también, que planteaba Mario Tronti, sobre que la cadena no se rompe en el eslabón más débil, sino en el eslabón más fuerte. Que bueno, si uno ve el proceso en un país como Italia, ¿no? que en la posguerra había sufrido transformaciones importantes y que era un país industrializado, avanzado, distinto de la imagen que había tenido el Partido Comunista, ¿no? Como de país atrasado y eminentemente agrario. Bueno, puede ser una idea que es potente, ¿no? Pero que en cierta forma hacía abstracción de que las revoluciones previamente habían ocurrido en la periferia, ¿no? A la salida de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, me da la sensación de que teóricamente lo que hay es una cierta unilateralidad que ya viene del operaísmo. No obstante, haber hecho, para mí, un análisis original de la sociedad italiana, que en cierta forma también lo hizo la gente que después hizo el manifiesto, ¿no? Como Pietro Ingrao, discutiendo la narrativa que tenía el Partido Comunista de, bueno, este es un país eminentemente agrario y más o menos atrasado, y no tomando nota de los cambios que había habido en la industria y en la composición de la clase obrera, y por ende el nuevo tipo de conflictividad obrera que había. A mí me parece que ahí era la apuesta que hacía el autonomismo, de decir partido de clase, sindicato popular, era muy original. Al revés de como hacía el Partido Comunista, ¿no? Que es el sindicato corporativo y partido populista, vamos a decir, usando populismo de una manera un poco amplia. El operaísmo decía lo contrario, ¿no? Va a ser eje en la cuestión de clase y a la vez eso proyectarlo sobre los otros sectores de la sociedad por la propia potencia social que tenía el nuevo movimiento obrero que había en Italia. Yo creo que la continuidad, Negri le da una continuidad a estas ideas, pero las va como readaptando a contextos donde el movimiento obrero tradicional, ¿no? Sufre cierto retroceso y él ve que hay cosas nuevas que quizás si se analizaran en términos de las transformaciones que sufre la clase obrera, pero sin dejar de lado el concepto de clase, se pueden tomar, ¿no? O no sé, vos me dirás eso, pero por eso yo te quería preguntar también, los análisis que hace particularmente Negri sobre la cuestión del General Intellect en Marx, o sea, toda esa relectura de Marx, desde la cual hace sus elaboraciones, ¿no? Sobre los cambios en el mundo del trabajo y sobre los cambios en las subjetividades, ¿qué te parece que aportan de interesante y a la vez cómo las podés ligar también a estas críticas más en el plano de lo político estratégico que estabas planteando? En ese ciclo en Italia hay una parte de la lucha muy importante es por la vivienda, ¿no? Entonces ese movimiento de lucha por la vivienda expresaba también, está ahí presente, muy, muy radicalizado, ¿no? Y no nombramos algo muy importante que es la revista Cuaderni Rosso, ¿no? Que está en la prehistoria de lo que después va a ser el operaísmo, ¿no? Que termina justo antes de la fundación de Potere Operario, ¿no? Y donde había también una idea y una ambición a que la clase obrera producía su propio autoconocimiento, ¿no? Recordemos que vuelven a la idea de cómo utilizar la encuesta obrera de Marx, la famosa encuesta obrera de Marx, como base, como un medio para que los trabajadores van reflexionando sobre sus condiciones de existencia y adquiriendo su propia conciencia de clase, ¿no? Eso está ahí presente, que es muy interesante para poder ver efectivamente las transformaciones que se estaban dando en la clase trabajadora y que la dirección sindical predominante en el PCI dejaba de lado, aunque había, digo, discusión interna importante dentro del Partido Comunista Italiano y sectores que expresaban otra línea política, y como vos decías, los que después van a terminar en el manifiesto, y además un comercio con el ala izquierda del Partido Socialista Italiano, ¿no? De donde después van a surgir, bueno, el propio Negri sale de ahí y dan sectores más que se radicalizan políticamente. La lectura general, ¿qué es el General Intellect? Es según Marx, dicen los Grundrisse, es el momento donde ya el nivel de conocimiento técnico está en el propio trabajador, ¿no? Entonces es como que
la ley del valor llega a un límite donde ya no se puede expresar más. Ahora, en Marx esto está más bien planteado como que el hecho de que el conocimiento está generalizado en toda la sociedad y es la base para la organización de la sociedad de otra forma, está más planteado como más allá del capitalismo, no dentro del capitalismo mismo. Y en ese sentido, yo creo que la lectura que hace Negri es como que eso ya se hubiese dado en el capitalismo. O sea, un hecho real, que es la dificultad del capital para valorizarse, por la contradicción que se vuelve cada vez más real entre la socialización creciente de los medios de producción y su apropiación privada, ¿no? El hecho de tener que seguir utilizando la ley del valor como medida, ¿no? Negri lo transforma como que eso ya hubiese sido vulnerado y estuviésemos en ese periodo de vida histórica. Bueno, eso es, cuando yo hablo de hipermadurez de las fuerzas productivas que mencionaba antes, me estoy refiriendo a eso, ¿no? Michel Husson señalaba una cosa interesante en una crítica que le hace a Negri, donde señalaba que efectivamente en el propio capitalismo se generan fuerzas productivas cuya utilización socializada es la lógica. Digo, por ejemplo, las plataformas donde está la música gratis. Pero, sin embargo, en el capitalismo eso tiene que ser un negocio. Entonces, en vez de que todos nos podamos apropiar libremente de la música, viene un criterio de valorización de esto, ¿no? Entonces tenés que pagar, ¿no? Y así digo tantas cosas de cómo funciona el capitalismo, o sea, donde, porque el capitalismo en su desarrollo tiene esa contradicción que la hace cada vez más aguda. Los medios de producción, insisto, se socializan permanentemente y también la posibilidad de apropiación de lo que se genera, y sin embargo, este sistema funciona sobre la apropiación privada y sobre la ley del valor como medida de los intercambios. Entonces, a eso que, insisto, se le vuelve complicado al capitalismo esto, y las formas de precarización del empleo, las formas de incluir formas de explotación más brutal y salvaje, son mecanismos donde el capital, a una dificultad para valorizarse crecientemente, recurre en el sentido inverso, en realidad, en parte al que dice Negri, aunque en ciertas actividades de la vida social y de ciertos trabajos, esto parecería tener vigencia, ¿no? Entonces, él hace esa utilización, ¿no? Partiendo también de una lectura de que, sobre todo en los países centrales, hay un salto en la cualificación de la educación, ¿no? Por la masificación de los estudios universitarios, que está debajo de las revueltas de la participación estudiantil, de las revueltas del 68, pero él le da ese sentido, ¿no? Y entonces él tiende a estar entre los que disuelven o limitan o le quitan importancia a la relación directa capital-trabajo, como que en cualquier aspecto de la vida económica está esa misma relación expresada de otra forma, ¿no? Y eso no es así, hay una especificidad de la explotación capitalista, que es cierto que se reconfigura, la clase trabajadora se vuelve más precaria, más femenina, se internacionaliza, pero a partir de esa centralidad que mantiene esa relación capital-trabajo. Bueno, y que otras teorías quieren negar, ¿no? y dejar de lado. Entonces, a mi entender, Negri le cede enormemente a toda esa visión, que bueno, que tiene un aspecto que pone de manifiesto elementos de formas de opresión que la interpretación más bien oficial de los partidos comunistas dejaba de lado, soslayaba o incluso se oponía, ¿no? Abiertamente, y reproducía esas formas de opresión del capitalismo dentro de las propias filas de izquierda, el machismo, la homofobia y otras circunstancias del estilo, ¿no? Así que bueno, eso creo que está en esta cuestión importante de lo que vos decías del General Intellect. Bueno, y volviendo un poco al tema del poder constituyente que comentabas antes en tu primera intervención,
yo me acordaba, pensaba también que muchas veces en los 90 y comienzos del 2000, ¿no? Y 2001 hasta el 2003, incluso un poco más, con las tendencias que tenían cierta influencia de las ideas de Toni Negri, muchas veces compartíamos ciertas peleas políticas, ¿no? Quizás antiburocráticas y muchas veces en el movimiento estudiantil. Bueno, en el movimiento estudiantil y a veces también en la vinculación entre las fábricas ocupadas como Sanón y los movimientos desocupados, en encuentros o en actividades de ese tipo, que yo creo que es un dato para tener en cuenta en el sentido de que aunque teníamos diferencias en la cuestión de la organización política y particularmente en la cuestión de la organización partidaria, a veces eran tendencias muy reactivas a los partidos o a los grupos que tratábamos de construir un partido, sí había quizás más afinidad por el lado de la democracia de base o de la organización desde abajo, el hacer valer las decisiones de la asamblea, la forma asamblearia, la forma de la coordinación antiburocrática. Entonces, bueno, esto me parece que para pensar el peso que le da Negri, ¿no? A la cuestión del poder constituyente, de la potencia de las masas, de la potencia de la lucha social, por más que sea unilateral, yo creo que ahí se puede hacer quizás un cierto contrapunto, desde el punto de vista de, un contrapunto, quiero decir, tomando las diferencias, pero a la vez releyendo en términos de un marxismo más clásico, un poco el espíritu, ¿no? De esta idea de la potencia de las masas o de la lucha que viene desde abajo. Es decir, no se puede pensar en términos de un canon marxista más tradicional, más cercano a las ideas de Lenin o Trotsky, la problemática del poder constituyente vinculada, por ejemplo, a la de los consejos obreros o la democracia soviética, no sé cómo la ves vos. Sí, a ver, se puede ligarlo en parte. El libro, digamos, es muy largo y tiene muchas cuestiones, una crítica a Hannah Arendt y su lectura de las revoluciones, también una lectura de la Revolución Rusa que no comparto en cuanto a, a cuál fue el elemento de su degeneración burocrática, ligado solo al proceso mismo del trabajo y no a los elementos que señalaba Trotsky. Bueno, ahí tiene distintos aspectos, pero efectivamente había una impronta fuerte poniendo en el poder constituyente de las masas, ¿no? Y en esa dialéctica, el poder constituyente, poder constituido, y la burocratización del poder, por llamarlo de alguna forma, o la institucionalización del poder, cómo salir de esa dinámica. Pero siempre con una impronta fuerte de la fuerza del movimiento de masas. Eh, eh, Eso es un aspecto, ¿no? Digamos, que tiene que ver con esto que yo te decía de, en un momento de fuerte derrota de las masas, Negri ponía una impronta en la potencialidad creativa del movimiento de masas y efectivamente toda gran revolución va a dar nuevas formas de autoorganización de la clase trabajadora, lo que nosotros llamamos organismos de autoorganización, consejos obreros, coordinadoras y otras formas de expresarse, organismos que son de doble poder en la lucha por la revolución y que después pueden servir como forma de un nuevo estado de las y los trabajadores, ¿no? Entonces, toda gran revolución tiene esto y da organismos de ese tipo que son la propia creación del movimiento de masas. En las discusiones, ya llevándolo al elemento más concreto, si vos querés, con las corrientes autonomistas, ya saliendo de Negri, había obviamente en nuestro caso, que nosotros defendemos una lectura particular dentro del movimiento trotskista, donde defendemos la articulación entre los organismos de poder de las masas, de autoorganización, y a la vez la necesidad del partido revolucionario. Es decir, no antagonizamos entre la necesidad de soviets, consejos, como alternativos al partido, sino que los creemos elementos inescindibles para la lucha por el poder de la clase obrera. Entonces, siempre siendo partidistas, alentamos fuertemente la autoorganización y todo organismo de autoorganización, pero a la vez señalamos que esos organismos de autodeterminación, sin un partido revolucionario que les dé un sentido y una dirección determinada, bueno, pueden ser un elemento también para conciliar con el capital, ¿no? Y que esa es parte de la experiencia histórica de lo ocurrido en varias revoluciones del siglo XX, ¿no?
Entonces, en ese sentido, cuando defendíamos la democracia de base, las asambleas, muchas veces incluso coincidíamos con los autonomistas más que con algunos trotskistas partidistas que a este elemento lo veían secundario o incluso problemático, y ni hablar con el estalinismo, ¿no? Que fue la burocratización del poder del Estado, la degeneración del Partido Revolucionario, transformado en Partido-Estado, y expresión de la fuerza material de la burocracia, ¿no? Con una base material, de una burocracia privilegiada, y la negativa de toda democracia proletaria. Ahora, lo cierto es que después muchos autonomistas ocultaban que en realidad eran un partido bajo la idea de no somos ningún partido, ¿no? Lo mismo que hacían los anarquistas. Entonces no le daban, querían como prohibir los partidos, pero claro, pero esa era una estrategia de un partido. Y esto se da muchas veces, y lo vemos en todo movimiento corporativo, en la teoría de los movimientos sociales, que en sí mismo pueden discutir solo los temas que los vinculan y no en impugnar el capitalismo de conjunto, ¿no? Porque esta dinámica tuvo un punto, venía asociada a otra estrategia, que era la de múltiples movimientos corporativos que peleaban por sus reivindicaciones dentro del mundo capitalista, pero no cuestionaban justamente la relación capital-trabajo. Entonces, a veces las tesis de Negri, no en su caso, pero sí en otros que se apoyaban en algunos elementos, eran utilizadas para esto, ¿no? Política no, nosotros somos, que también el sindicalismo repite permanentemente esto, ¿no? Dentro del movimiento de mujeres, dentro del movimiento ambiental, dentro de muchos movimientos reivindicativos, como si el movimiento en sí mismo, no tendríamos que unificar todos los movimientos de lucha contra el capitalismo, y la clase trabajadora, tanto el sistema capitalista se articula en el conflicto capital-trabajo, bueno, puede construir una hegemonía sobre el conjunto de los movimientos de lucha y tiene un componente dentro de esos movimientos para que sean anticapitalistas también y socialistas y luchen por una nueva sociedad de conjunto y no se queden en solamente conseguir reivindicaciones dentro del orden capitalista, cosa que está bien y legítimo y nosotros participamos de esas luchas, pero tratamos de poner en la unidad de todos los explotados y oprimidos, para terminar con este sistema de explotación y opresión y abrir el camino real al comunismo. Acá en Argentina después hicieron una lectura, bueno, que hay que criticar como lógica general, que era nueva izquierda versus vieja izquierda, ¿no? La vieja izquierda seríamos todos, trotskistas, maoístas, stalinistas, etcétera, y la nueva izquierda, los que de algún cuño autonomista se basaba por ahí en parte, o la izquierda independiente, ¿no? Pero que bueno, que fue, a mi entender, una lectura muy equivocada, porque no había una vieja izquierda en un bloque que compartía posiciones, y tampoco había la izquierda independiente o autonomista que compartía todas las posiciones, ¿no? Eso había intersecciones, puntos de toque entre unos y otros, los más conservadores de un lugar, y además, insisto, la lucha de estrategias, pero bueno, se trató de construir eso y gran parte de la llamada izquierda independiente o nueva izquierda terminó toda con el kirchnerismo, o sea, los más antiestatalistas terminaron siendo ultraestatalistas, ¿no? Parte de los MTD Aníbal Verón terminaron integrándose al gobierno del kirchnerismo, ¿no? Y a la gestión estatal de los Perdón, y conflictos. además que el tema de, digamos, esta idea de las reformas a través de integrarse al Estado es más vieja que la carapela, además. No es que es algo Claro, bueno, nuevo. obvio, Además obvio, de que obvio. cambiaron de postura y se integraron en algo que era lo contrario de lo que supuestamente primero defendían, no tiene nada de muy novedoso que digamos, ¿no? Digo, está la crítica No, el ecuatoriana de cambio era Horney. que dejaban que era el reformismo obrero sindical, digamos, para pasarlo al reformismo de cada movimiento, ¿no? Y entonces sí eran profundamente corporativos, cada uno solo podía discutir de su tema, aspirar su tema, pero no cuestionar el sistema de conjunto. También como una idea de que no había un centro que articulaba todo el sistema, sino que ahora eran multitud de pequeñas luchas, la lucha se hacía por lo parcial, ¿no? Y no ya salidas de conjunto. Que bueno, que eso expresó el retroceso que significó el neoliberalismo y el retroceso general de la clase obrera en sus ambiciones, sus aspiraciones, etc. Bueno, hoy todo eso es mucho más difícil de sostener en un mundo que estamos signado por una permacrisis o policrisis, según el autor que querramos tomar de referencia,
por guerras militares, donde la estrategia y la táctica se vuelven claves en la disputa dentro de la burguesía y, cómo no, del proletariado contra la burguesía, y en la necesidad de reconstruir una estrategia internacionalista de la clase obrera para poder ser alternativa a la decadencia brutal del capitalismo que vivimos, ¿no? Con los giros que seguramente va a tener, y nosotros estamos en pleno vértigo de un experimento ultraliberal que intenta imponerse a los golpes con toda la cúpula del poder burgués apoyándolo, y bueno, y en ver si de ahí puede surgir una resistencia que prepare una contraofensiva de los de abajo, ¿no? En nuestro propio país. Pero eso va a ser dado con una profunda lucha de estrategia y táctica política, ¿no? Porque venimos de un peso muy fuerte de una corriente reformista, burguesa y pequeño burguesa a la vez, que contiene el peronismo, y bueno, y el agotamiento de eso, pero donde eso no es que ha desaparecido, ¿no? Entonces, ya no llevar, que en Argentina ha entrampado mucho de las mejores luchas y las ha canalizado y dejado en este estadio, que cuando después llegan al gobierno ajustan igual, y paralizan la capacidad de acción del movimiento de masas, ¿no? Nosotros hemos visto una hiperestatización del movimiento de masas en nuestro país e hiperburocratización, ¿no? Que lo ha paralizado frecuentemente, lo ha pasivizado, y ahora está bajo ataque, ¿no? Entonces hay que ver dos tendencias contradictorias, una que es esa pasivización, cómo se paga, tantos años de pasividad, y otra la reacción a un ataque brutal, si puede superar eso y la fragmentación que han impuesto las burocracias sindicales y de otro tipo sobre el movimiento de masas, ¿no? La falta de costumbre de lucha, ¿no? Esta idea que el Estado te lo va a resolver desde arriba, o que no cuestiones al gobierno peronista cuando está, porque eso sería hacerle el juego a la derecha, y esa desmovilización presente, tan importante, ¿no? Y todo viene desde arriba, la institucionalización. Bueno, pero estamos ante un ataque brutal, entonces vamos a ver la creación de las masas en esa respuesta, cómo se da, y el surgimiento posiblemente de una nueva vanguardia de lucha, ¿no? Que haga su experiencia, en tiempos, insisto, muy vertiginosos, donde posiblemente Argentina muestre que todos los sólidos se disuelven en el aire rápidamente. Acá estamos ante la disolución de algunas cosas, y bueno, y vamos a hacérsela difícil, que traten de imponer una hegemonía burguesa dura como la que pretende el gran capital, por lo menos por un tiempo. Pero bueno, yo creo que va a haber respuesta, resistencia popular, ya la empieza a haber, independientemente de que puede ser un poco antes, un poco después, pero vamos a verla expresarse en el movimiento de masas. Pero bueno, es un golpe que tratan de dar, y el capital viene, sale así muchas veces, ¿no? Con golpes, intentos de golpes por derecha sobre el movimiento de masas. Así que bueno, creo que estas discusiones que parecen un poco que estemos hablando de Tony Negri en el medio de una situación de crisis, sin embargo, hace a pensar las estrategias que tenemos que tener, ¿no? La necesidad de desbordar las direcciones burocráticas, construyendo coordinadoras, comités de luchas por todos lados para ir uniendo todas las fuerzas que están enfrentando el ataque del capital, y a la vez la necesidad de una estrategia política clara desde una izquierda anticapitalista, socialista, que vea la resistencia como una preparación para la contraofensiva para transformar esto, ¿no? Porque en una sociedad que está muy mal, que viene muy en decadencia, producto de la acción de las fuerzas políticas predominantes, y cómo poder que la salida sea desde abajo, ¿no? Pero bueno, estamos en esa dialéctica, ¿no? No mencioné algo de Negri, más filosófico, que es que él hace una lectura de Hegel que yo creo equivocada, ¿no? Que tiene toda una interpretación filosófica de entender la dialéctica como cierre, ¿no? Como cierre entiende la síntesis dialéctica como el freno del poder creativo de las masas, ¿no? De alguna manera. Entonces él hace una suerte de interpretación de la inmanencia de Spinoza contra una lectura de Hegel de derecha, poniéndolo a Hegel en ese lugar, que fue una lectura que en parte hay toda una tradición que hace esta lectura contra un intento de apropiación de la derecha de Hegel, pero que yo creo que va en contra de la lectura que hace de Marx de Hegel, ¿no? De la apropiación de Marx de Hegel, de la apropiación crítica, ¿no? Y la superación de Hegel.
y viendo el ataque a la dialéctica, ¿no? Porque justamente Negri encabeza, digamos, un ataque a la idea de superación dialéctica, ¿no? Y muy fuerte en el terreno filosófico, que abreva esta lectura posterior de que no hay superación dialéctica del capitalismo, no puede haberla por parte de la clase obrera como el otro que podría plantearlo, ¿no? Entonces, él lo utiliza como si la burocratización de la Unión Soviética y del resto de los estados obreros fuese expresión de esa clausura dialéctica del poder creativo de las masas, ¿no? Entonces, me parece que ahí había un aspecto que no mencionamos, ¿no? En realidad no hicimos casi mención a las apropiaciones filosóficas que hace Negri, pero quería dejar esto señalado nada más, que me parece una interpretación errónea, digamos, en el sentido de cuál es la crítica que hay que hacer a Hegel y a la dialéctica, ¿no? En qué sentido tomarla y en qué sentido mantiene vitalidad para la crítica teórica revolucionaria. Eso está medio vinculado, bastante vinculado a la influencia de Deleuze, me parece, ¿no? En Negri. Y también era un tema que estaba en discusión en la filosofía francesa en los 70, ¿no? El libro de Pierre Mageret y Hegel Spinoza, que plantea, él después siguió escribiendo sobre eso, yo lo posterior no lo leí, pero ese libro sí, que es como es un programa como demencial de hacer una dialéctica no hegeliana, ¿no? Que es más difícil que agarrarla de Hegel y dar la vuelta y todas esas discusiones más clásicas del marxismo, me parece. Pero bueno, sí, es una discusión que nos excede un poco en el marco de esta entrevista, pero que es interesante y que tiene que ver con el tipo de lectura teórica que él hizo. Quizás para ir cerrando, lo que me gustaría que retomemos un poquito es este tema del comunismo, porque si bien la lectura que hace Negri, ¿no? Sobre la posibilidad de un comunismo sin una transición o un comunismo inmediato, ¿no? O aquí y ahora, desde un punto de vista marxista, aparece como algo unilateral, sobre todo por el problema de obviar la necesidad de una revolución para poder desarrollar una forma de vida comunista en toda su intensidad, en toda su plenitud. Por otro lado, tiene el mérito de sostener una bandera, ¿no? Que es algo que el otro día yo releía un libro de Perry Anderson, que es Los fines de la historia, donde él dice, Perry Anderson es como lo contrario, ¿no? De Tony Negri, pero él hace unas hipótesis donde dice, bueno, a ver, ¿cómo se va a ver en el siglo XXI la cuestión del socialismo, ¿no? Y da 4 posibilidades. Dice, puede ser que la gente lo vea como se vio el experimento de los jesuitas en Paraguay, ¿no? Como una cosa que en su momento funcionaba y que después se terminó y se olvidó. O puede ser que pase como con la Revolución Inglesa y después la Revolución Francesa, que la Revolución Inglesa del siglo XVII se hizo con un imaginario muy influenciado por el puritanismo, y entonces cuando surge la Revolución Francesa en el siglo XVIII no tiene ninguna referencia a lo anterior, ¿no? Hay una sustitución de valores, dice. Y dice, después las otras 2 opciones son la mutación, como ocurrió con el jacobinismo, que terminó en el socialismo, o la redención ulterior, como ocurrió con el liberalismo y el neoliberalismo. Yo creo que, bueno, ese es un libro del 92, después pasó un montón de tiempo, y de alguna forma se fueron dando combinaciones, ¿no? De esas 4 variantes, pero Negri es como que él no... Bueno, él sí descarta el tema de la transición al socialismo, o sea, de alguna manera tira en bloque a la basura toda la experiencia de las sociedades post-revolucionarias del siglo XX, pero a la vez sostiene una idea de comunismo respecto a la cual vos planteaste varias críticas, pero que por otro lado tiene el mérito de decir, che, hay que ir hacia esto, o hay que reconocer que esto es lo que de alguna forma va a cambiar, va a prefigurar el destino de la sociedad. No sé si de esto se puede hacer algún rescate o cómo lo podríamos tomar en la actualidad, o si te parece que puede ser una tarea necesaria la de volver a plantear el tema del comunismo con más intensidad en un momento donde las derechas reaccionarias son muy ideológicas también, ¿no? Lo estamos viendo con el caso de Milei. El tipo anunció el DNU, ¿no? El decreto de necesidad y urgencia, hablando en contra del colectivismo y del comunismo, al que identifica, según dice él, con el sistema de la casta, ¿no? Entonces, de este lado, cómo retomar la cuestión del
del comunismo para hablar nosotros que somos comunistas, no ellos, en nombre de nuestra propia idea. Bueno, a ver, uno de los artículos que yo escribí sobre la obra de Negri se llamaba justamente Comunismo sin transición, ¿no? Y era la crítica que a ver, digo para quienes nos están escuchando y manejen menos, la idea en Marx es que el comunismo no adviene inmediatamente después del triunfo de la revolución proletaria, la revolución social, sino que la revolución social abre un periodo de transición que Marx denomina dictadura del proletariado, democracia de los trabajadores, que se extiende hasta la derrota del imperialismo a nivel mundial. Obviamente, si una revolución social tiene lugar en los países que dominan el mundo capitalista, esa transición es más rápida. Si tiene lugar en la periferia, esa transición es más compleja, porque las fuerzas productivas de las que dispone son menores y su capacidad de incidir sobre el sistema mundial es menor, partiendo que el capitalismo es un sistema mundo y que una sociedad que supere al capitalismo toma como punto de partida la existencia de ese sistema mundo. En ese sentido, el comunismo es la idea de un sistema histórico universal, no de una suma de comunismos locales, ¿no? Ahora, como el capital domina basado en estados nacionales, no hay una revolución automática contra el capital, sino que no podemos prescindir de la lucha por la conquista del poder en cada estado nacional que abra distintos periodos de transición hasta poder reemplazar al sistema capitalista. Como en la historia del siglo XX eso se dio con transiciones que terminaron en estados burocratizados y luego volviendo atrás, Negri hace una lectura, como la transición fue muy compleja y problemática, veamos que el capitalismo está hipermaduro, ya no hay estados que dominan, eso cambió y entonces ya no hace falta la transición, sino hagamos el comunismo aquí y ahora. Como te decía, es tirar el niño con el agua sucia, ¿no? Porque efectivamente las transiciones terminaron en estados burocráticos, pero eso no quiere decir que toda revolución social termine en una burocratización necesariamente, aunque esa es una posibilidad, ni tampoco que aunque quisiéramos podamos prescindir de los estados nacionales. El capital es falso, que aunque se internacionalizó y el neoliberalismo tuvo como elemento un ciclo de internacionalización muy fuerte del capital, los estados nacionales no desaparecieron, como creían algunos y pintaban esa ficción, basada en que Estados Unidos, cuando quedó como potencia dominante a la caída de la Unión Soviética, utilizaba los organismos internacionales como mascarada para imponer su interés particular, ¿no? Tenía tanto peso que no necesitaba decir, che, invado ahí para imponer mis intereses, sino que hago votar en la ONU tal cosa con una mascarada humanitaria para así meter mis intereses, ¿no? Entonces, esa ficción de que no había más estados nacionales y que ahora dominaba un capital globalizado, que ya no tenía centro, bueno, está en las tesis de Negri y en la idea de que por eso no hace falta la transición. Bueno, pero hoy, pasado ese tiempo, vemos que esa tesis fue equivocada, que coexisten en el sistema capitalista mundial entidades que tienen elementos supranacionales, la Unión Europea, por ejemplo, con los estados nacionales, ¿no? No es que han sido reemplazados, eliminados los estados nacionales por un solo centro, que la ONU es el gobierno mundial, sino que y cada vez más, porque hoy estamos en una lucha, un incremento de la lucha de hegemonía entre Estados Unidos y China, por ejemplo, y un conjunto de potencias regionales que tienen pesos locales, y entonces vemos mucha fuerza de los estados nacionales. Entonces, digo, aunque quisiéramos, no podemos prescindir de la transición, ¿no? O sea, de que supongamos que de los levantamientos populares algunos se transforman en revolución abierta y triunfa, bueno, ¿qué haría ese Estado? Ese Estado tendría que autodefenderse de la presión exterior, apostar a la lucha de las masas del mundo, que verían la posibilidad de repetir eso en mayor o menor medida, y bueno, y ese sería el estado de transición. Ahora, ¿tenemos para aprender en ese estado de transición de lo que fue la burocratización? Sí, obviamente, y tenemos cómo presentar primero medidas que tomaríamos en la transición y después lo que sería si esa transición triunfa a la sociedad. Sí, tenemos que mejorarlo mucho, obviamente, y explicar y cómo lo más avanzado de la ciencia y la técnica podría servir a la construcción de una sociedad comunista emancipada hoy, ¿no? Donde, insisto, en la transición, esto que estamos utilizando, estos medios tecnológicos para comunicarnos,
serían muy valiosos para la planificación de la economía, por ejemplo, y para que toda la población informada, reduciendo progresivamente el tiempo de trabajo para disponer de tiempo libre para dedicarse a la actividad política, ¿no? Y que esa actividad esté tan internalizada en la vida como ir al supermercado a hacer la compra, digo, para decirlo simplemente, ¿no? Sea parte de mi actividad tener que decidir sobre lo que se hace y lo que no se hace en una sociedad autogobernada por el pueblo trabajador. Bueno, si derrotásemos al imperialismo, y podríamos hacer eso en todo el mundo, contaríamos con los recursos más avanzados de la ciencia y la técnica, liquidaríamos todo lo que se destina a presupuestos militares, armamento, y permitiríamos una sociedad verdaderamente fraterna, que eliminase toda forma de explotación y opresión, y entonces el término libertad que usan demagógicamente los libertarios, en realidad para defender la tiranía y la dictadura del gran capital, de lo que ellos llaman el mercado, pero en realidad es el gran capital, las grandes corporaciones, bueno, sería una realidad, ¿no? Partiendo de la igualdad social como presupuesto para el ejercicio de esa libertad real y el desarrollo de la libre individualidad. Bueno, obvio, tenemos que esmerarnos por cómo presentar esto como una alternativa a las masas, pero esto siempre va a tener que ver con la capacidad de lucha y organización de la clase trabajadora, es decir, mientras el sujeto al que nosotros aspiramos que cambie la sociedad, que es la inmensa mayoría de la población, que vive de la venta de su fuerza de trabajo de alguna forma, ¿no? O de su trabajo de alguna forma, bueno, tome conciencia y aspire a transformarse, reconozca que es un sujeto que puede cambiar la sociedad y no a que sean los de arriba los que dictaminen y reorganicen la vida social y utilicen la ciencia y la técnica para explotarte mejor, ¿no? Es lo que ocurre hoy, donde, insisto, estamos viendo que condiciones que el capital recurrió para contener a la fuerza de trabajo, instituciones burocratizadas, mediaciones, el propio capital las quiere liquidar abriendo una lucha más directa, ¿no? Que en Argentina, por ejemplo, es una liquidación de toda la legislación laboral lo que quieren hacer, ¿no? Y del poder de los sindicatos. Bueno, eso puede llevar a explosiones masivas mucho más radicalizadas, porque para tomar uno de tus temas, el Estado ampliado del que hablaba Gramsci, con el cual el capital dominó y que se hiperdesarrolló durante el ciclo del estado de bienestar, el neoliberalismo lo debilitó en parte, pero hoy estamos viendo experiencias de que donde resistió un poco más, también lo quieren liquidar a los palos y no dejar mediaciones y establecer una dictadura muy, muy directa de gran capital, ¿no? Vos ves los apoyos de Milei y es la Asociación Empresaria Argentina, la cúpula de la burguesía argentina, más la AmCham, queriendo establecer mediante un decreto, si no será el decreto, las leyes, toda una disposición en su favor, sin siquiera hacer demagogia abajo, ¿no? O lo hicieron en la campaña electoral, pero no ahora, un despotismo brutal de las corporaciones en todas las áreas de la vida social, ¿no? Bueno, esta reestructuración a favor del capital, de las relaciones sociales y la vida social, es parte de lo que ellos tratan de hacer para aumentar su tasa de rentabilidad, su tasa de ganancia. Eso fue en gran medida el neoliberalismo. Pero eso a la vez genera levantamientos, protestas, nuevas agendas que las masas construyen, ni bien luchan ni se movilizan, ¿no? Porque efectivamente la ciencia y la técnica nos permitiría reducir radicalmente la jornada de trabajo y tener tiempo libre, pero para eso tenemos que, hasta yendo hasta el final, socializar los medios de producción, ¿no? Lo que el capital hoy usa para su propio beneficio, que es la socialización de la organización de la sociedad y de la producción, que es el gran mérito sobre el cual se sostiene el capitalismo, que es la socialización generalizada de la producción, bueno, se apoya en la propiedad privada más limitada, más que tiene muy poca gente dentro de la sociedad. Entonces, poner en consonancia las relaciones de propiedad con las condiciones de producción, es decir, socializar los medios de producción para que todas y todos podamos planificar democráticamente qué se produce, cómo se produce y para qué se produce, ¿no? Y de esa forma eliminar, entre otras cuestiones, la relación que tenemos con el ambiente, la relación totalmente destructiva que tiene la civilización capitalista, ¿no? Y la burguesía con el ambiente, ¿no? Tan irracional, ¿no? Todas las irracionalidades de este sistema. Bueno, creo que ahí tenemos que esperarnos, Juan, y sé de tu esfuerzo en ese sentido y tu convicción de que esto es un tema que hay que generalizar para combatir las ideas de los libertarios, en cómo esta perspectiva hacerlo más popular, si se quiere,
explicarla cada vez mejor y transformarlo en algo deseable, ¿no? Porque ellos, cada vez que la derecha te discute, te dice, ustedes quieren el comunismo, dictaduras burocráticas, terribles, y nosotros somos la libertad. No, ustedes son el despotismo del mercado y esto, las masas se pueden ilusionar en un tiempo hasta que les cae en su propia vida y se dan cuenta que no es así. Y esto va a engendrar nuevas resistencias. Ahora, en esas nuevas resistencias se trata de presentar una alternativa superadora, societal, hasta civilizatoria, que nos permita aspirar quizá en el siglo XXI a poder llevar adelante, materializar lo que fue el sueño de las generaciones anteriores que lucharon por una sociedad comunista, pero nosotros en estas condiciones, ¿no? Con la herencia que tenemos de esta sociedad y esa herencia también en lo que hace a los desarrollos tecnológicos y científicos, pero para utilizarlo a favor de las masas y no para aumentar sus condiciones de explotación. Bueno, muy bien, compro. Bueno, gente, estaban escuchando hasta acá a Cristian Castillo, reflexiones varias en torno a la obra de Antonio Negri, que hace muy poco tiempo nos dejó, y cuestiones de actualidad sobre ideas como las de lucha de clases, comunismo y otras. No sé, Cristian, si querés agregar algo, si no, con esto yo me doy por conforme. No, solo que la crítica no sea un elemento para no leerlo a Negri, ¿no? Sino que quienes nos están escuchando lo lean y vean en qué se pueden inspirar, más allá de los aspectos que nosotros consideramos negativos y que hay que superar de su obra, ¿no? Y recomendar enfáticamente su autobiografía, que es muy interesante. Obviamente la lectura del Poder Constituyente es un libro difícil, no tan fácil de leer, pero también muy de gran interés, gran parte de toda la obra de Negri, más allá de los elementos más débiles que tiene, desde nuestro ángulo, desde nuestra estrategia, insisto, en plantearlo de una enorme personalidad que mantuvo su militancia y su expectativa en la sociedad comunista hasta el final de su vida, ¿no? Independientemente de los señalamientos críticos que hemos hecho a lo largo de esta conversación. Muy bien, señor, señora, también pueden leer sobre estos temas en el libro de Cristian, Estado, Poder y Comunismo, que algún ejemplar todavía se podrá conseguir por ahí, imagino yo. Porque, se podrá conseguir, pero sabes que no está informatizado, están los artículos por separado, pero algún día lo vamos a subir a internet, mirá que es del 2003 cuando publicamos ese conjunto de artículos. Se agotó hace mucho tiempo. Bueno, muy bien. Cristian, te agradezco mucho por la conversación, por tu tiempo y bueno, esperemos que a la gente le haya gustado. Seguimos batiendo récords en achicar el tiempo de las conversaciones, así que esperemos que sea de su interés y que la disfruten. Muchas gracias y con esto voy a finalizar la transmisión. Quédate un segundo así charlamos fuera del aire.